Hola, soy Pau Aguilera y les voy a platicar sobre un artículo que se llama Investigación Social, una aproximación reflexiva a los análisis de contenido y discurso desde una perspectiva cualitativa de un autor llamado Óscar Basulto Gallegos. Es un texto que está demasiado interesante porque nos hace pensar en cómo investigamos lo social, pero desde una mirada más profunda, más humana y no tan cuadrada como lo podríamos llegar a pensar. Este autor nos propone que para analizar la realidad social podemos usar distintos enfoques cualitativos como la fenomenología, la hermenéutica y el constructivismo sistémico. Y no se trata de ver solo los datos como números, sino tratar de entender el sentido de lo que la gente vive, dice o se comunica en su día a día. Y pues deja de enfocarse en solo contar cuántas veces se repite una palabra. Por ejemplo, se busca comprender el texto, ver la intención y todo lo que hay detrás de este discurso lo podemos englobar en el contexto que hay detrás de algún escrito, de algún contenido que podamos analizar. Hablando de analizar, también tenemos esta parte del análisis del contenido, que primero este artículo habla de cómo el análisis de contenido es una técnica en la que podemos interpretar distintos tipos de materiales como textos, entrevistas, imágenes, discursos, y lo que buscamos es encontrar patrones, significados e ideas claves, pero realmente no desde lo obvio, sino entender qué representa eso para la persona o un grupo. Y también, pues, un ejemplo que podemos poner es si analizamos un post de redes sociales, podemos ver qué palabras usa, qué hashtags o qué emociones transmite, qué quiere decir de fondo. Luego también tenemos el análisis del discurso, que pues este es un poco más complejo porque no solo se ve lo que se dice, sino que también cómo se dice, en qué contexto se dice y pues con qué intención y qué ideología hay y debe de haber detrás de este discurso. Y lo podemos ejemplificar como cuando escuchamos una noticia y pensamos por qué lo están contando de esa forma, y ese es un pequeño ejemplo de cómo eso ya es parte de un análisis del discurso. Y también otro punto demasiado interesante de este texto es que mezcla tres enfoques para poder entender mejor los discursos. El primero es el fenomenológico, que pues básicamente se centra en la experiencia de las personas, en lo que sienten o viven como personas, como individuales. El segundo es el hermenéutico, que este busca interpretar los mensajes en su contexto, o sea, no solo lo que dice el texto, sino qué quiso decir el autor o cómo lo entiendo yo que lo estoy leyendo. Y el tercero es el sistémico, que ve a la sociedad como un sistema donde todo está conectado, como las redes sociales, los medios y las instituciones, todo esto influye. Este es como un enfoque como más general, algo que ya nos están planteando. Fuera de nosotros lo que pensamos como seres individuales o como sociedad, es eso. Y bueno, ¿qué es el contexto? Según Van Dijk, hemos hablado un poco del contexto, y este es otro autor que menciona qué es el contexto y dice que no solo es lo que rodea el discurso, sino que también es lo que cada persona puede interpretar según sus historias, creencias, ideas, emociones. Podemos decir que dos personas pueden escuchar lo mismo, pero entienden cosas totalmente distintas, pues por su ideología, por cómo han crecido, por su propia historia, y por eso él dice que el estilo del discurso es la huella textual del contexto. Algo que me gustó mucho del artículo es que dice el investigador que también es parte de la investigación, o sea, no somos neutrales. Siempre, si nosotros estamos como investigadores, es desde nuestra forma de ver el mundo
y eso está bien, siempre y cuando seamos honestos y críticos con lo que hacemos. Obviamente esta parte del análisis de contenido tiene que ser de una forma subjetiva y también neutral, o sea, todo esto también, como lo hemos mencionado demasiado, es del contexto del investigador, de cómo se relacionan las vivencias que ha tenido y las emociones. Y bueno, en lo personal, ¿qué nos deja este texto? A mí, ¿qué me deja? Que pues no es solo una forma de investigar la realidad social. Tenemos, para analizar un discurso o un contenido, no basta con solo leerlo, hay que entender, comprenderlo, quién lo dice, por qué lo dice de esa forma y en qué contexto ese contenido se escribió, se hizo, se difundió, para qué, y pues nos presentan estos enfoques cualitativos que nos ayudan a ver más allá, a poder encontrar el sentido profundo de lo que pasa en esta sociedad para poder comprender a los seres como seres individuales, como sociedad, y pues también ver la forma en la que empezamos a analizar desde otra perspectiva de las instituciones, que es algo que veníamos diciendo que nos implantan. Y bueno, este texto te hace pensar y también te invita a investigar pues desde otro lugar, con más conciencia, más sensibilidad y menos prisa por tener la verdad absoluta. No nos conformamos solo con lo que leemos, tenemos que investigar más allá el contexto de la persona que lo escribió, de los objetos de estudio, e incluso como propio investigador es algo que nos ayuda a poder realizar un análisis de contenido más completo.